Y Jacob era un hombre, digámoslo en nuestro término, avispadito, y cuando él le dijo eso, dijo, bueno, yo te voy a dar de mi comida, pero tú me das tu primogenitura, o sea que ahora en adelante yo voy a ser el mayor y tú vas a ser el menor, y te doy comida. Aquel muchacho, oye, dijo, no, yo lo que tengo es hambre, ¿qué voy a estar yo pendiente de que soy el mayor, que soy el menor? Además, nacimos el mismo día y prácticamente a la misma hora, así que no hay problema, está bien, dame comida, quédate con la primogenitura. Y no le prestó atención a lo que significaba para el otro muchacho que fue astuto en ese aspecto. Luego un día, el padre, ya cuando sentía que iba a partir, que se iba de este mundo, quiso bendecir a sus hijos y llamó al mayor que se llamaba Esaú, para darle la bendición. Cuando él le dice, anda, mata, caza de lo que tú cazas, tráeme algo, lo prepares y me lo traes para bendecirte. Y la mamá estaba escuchando aquello. Y su mamá le dice a Jacob, mira, a Esaú lo van a bendecir. Yo creo que si tú con tu astucia que tienes recibes la bendición, porque yo vi que hubo un intercambio de primogenitura, debería recibir la bendición tú. Él no quería, pero la mamá le insistió tanto hasta que el día que iba a recibir la bendición, su hermano mayor salió a cazar, y mientras que el hombre estaba por allá cazando, se le metió, dice que le preparó un cabrito y con la piel se acomodó sus brazos, porque su hermano era velludo. Y entonces el papá decía, oye, la voz se escucha como la de Jacob, pero su piel es la de Esaú, porque el Señor ya era ciego. Y le dio la bendición a su hermano menor. Cuando llegó su hermano mayor a recibir su bendición, el papá le dice, yo ya no tengo nada que darte, porque la bendición que tenía que darte a ti, se la acabo de dar a tu hermano. Y dice que aquel hombre se molestó mucho, que le quería matar. Entonces su mamá, por defenderlo, lo mandó por allá a vivir donde un familiar de ella. Y él tuvo que huir, porque ya su hermano estaba diciendo que lo iba a matar por ser tan tremendo, ¿verdad? Y él huyó hacia la casa de un tío que se llamaba Labán, y allí habían dos mujeres. Y a este hombre le pagaron con su misma astucia. Él dijo que quería trabajar por la menor, que se llamaba Raquel, y el suegro le dijo, sí, trabaja 7 años y te doy a mi hija menor. Cuando llegaron los 7 años y se casó con Raquel, resulta que el papá fue más astuto y no le dio a la muchacha que quería, sino le dio a la mayor, que se llamaba Lea, y de la cual él no estaba enamorado. Cuando descubrió que era la hermana la que se había casado con él, se molestó con su suegro. Le dijo, bueno, pero trabaja 7 años más, entonces te doy a la otra hija, porque aquí no acostumbramos a que la menor se case primero que la mayor. Entonces se llevó a esas dos mujeres. Aparte de eso, en muchas oportunidades el suegro le cambiaba la forma de pago. Le decía que él le pagaba con ovejas. Las ovejas pintadas iban a ser de él, y las ovejas bonitas, blancas o negras, iban a ser de su suegro. Y él decía que sí. Entonces él preparaba allí un brebaje donde las ovejas iban a tomar agua, y nada más salían pintadas, y él se enriquecía. Y él se enriquecía porque Dios le había hecho una promesa antes de llegar allí a la casa de su suegro. Él dice que en un sueño vio como los ángeles subían y bajaban, y el Señor le dijo que le iba a bendecir o lo iba a prosperar. Así que si el Señor te ha dado una promesa y te ha dicho que te va a guardar y que te va a bendecir, espera en el Señor, que aunque quien quiera que se pare delante de ti, Dios te va a guardar y te va a seguir bendiciendo. Y a donde el Señor te lleve, ve obediente, porque Dios te va a bendecir. El hombre, después el suegro le cambia, le dice, no, ahora como ya las pintadas son muchas, yo prefiero tener el ganado de las pintadas y a ti te van a quedar las blancas y las negras. Ok, entonces él acomodaba otra vez el brevadero, y entonces después nacían blancas y negras. Así por mucho tiempo se fue enriqueciendo Jacob, y dice que la parte de su suegro iba menguando y el hombre se iba enriqueciendo. Agarró 2 mujeres más que eran siervas de sus esposas, o sea que tenía 4 esposas. Pero eso no es aquí. Aquí Dios nos da una sola esposa a nosotros. Él tenía 4 esposas, o sea que no se preocupaba por esposa porque tenía 4. Dios lo estaba bendiciendo mucho. Y tenía hijos.
y tenía mucho ganado. Entonces los hijos de Labán se molestaron porque ellos decían que era que Jacob lo estaba robando. Y un día él, huyendo de su suegro, dijo, no, yo me tengo que ir. El Señor lo mandó a salir de ese lugar y se fue. Y dice que llevaba mucho ganado, llevaba mucha riqueza. Pero el Señor lo mandó a que se devolviera a su tierra y a su parentela, ¿verdad? Ya su mamá había fallecido, ya su papá había fallecido. No había quien le cubriera de lo que pensaba hacer su hermano, ¿verdad? Acuérdense que cuando él salió de ese lugar, su hermano lo quería matar. Y él tuvo miedo. Dice en Santiago 1:6, el hombre de doble ánimo es semejante a la onda del mar, que es echada por el viento de un lugar a otro. A veces el Señor nos hace promesas y cuando tenemos que empezar a caminar en ellas nos llenamos de miedo. Y eso es totalmente normal, porque la Biblia habla de muchos personajes que estuvieron allí y que también sintieron miedo. El mismo Santiago en el 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que cuando tú emprendas algo, un negocio, una actividad o una relación, ya la emprendiste, ya te pusiste en ella, no decaigas, sigue adelante. Porque entonces dentro de 3 meses vuelves a intentarlo y dentro de 3 meses vuelves a intentarlo. Te conviertes en una persona de doble ánimo. Hoy quieres hacerlo, te quieres comer el mundo, mañana ya no quieres ni levantarte de la cama porque dice que la idea que tenías antes, esa no va a funcionar. A veces, o cuando nosotros conocimos al Señor y empezamos a caminar en Él, pareciera que nuestro mundo empieza a dañarse, empieza a caerse, empieza a deteriorarse. Y cada vez que avanzamos más en el Señor, pareciera que como que nos va peor. Y empezamos a decir, oye, pero cuando yo antes no conocía al Señor y tenía mejor trabajo, antes no conocía al Señor y tenía mejores ganancias, tenía vehículo, tenía muchas cosas. Y ahora que conozco al Señor parece que las cosas se están convirtiendo, se están dañando, se están deteriorando. No es igual a como era antes. Antes era próspero, antes tenía mejores vestidos, mejores ropas, mejor calzado, y ahora ando siempre parezco a pirulino con los mismos camisas, el único pantalón, ¿verdad que sí? Pareciera que eso pasa, pero yo le voy a decir, hay una razón. Pero lo importante de todo esto es que no seamos de doble ánimo. Si ya tomamos esa decisión de seguir al Señor, si ya dijimos nada, atrás, dejo todo atrás y prosigo hacia la meta, voy a continuar, voy a buscar de Cristo, no seamos de doble ánimo, mantengámonos en el camino, que el Señor tiene grandes promesas para nosotros. Dice en Lucas 9:62, ninguno que ponga su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Parece que cuando Dios nos da una promesa y nos dice, yo te voy a bendecir en cuanto a familia o en lo económico, y uno empieza a caminar y es como al revés. Uno dice, pero ¿dónde está la promesa de Dios? Dios me dijo que me iba a bendecir y ahora se me echó a perder el carro, ahora se le fundió el motor. Dios me dijo que me iba a bendecir y ahora mi casa no tengo dinero ni siquiera para arreglarle el techo, ahora se llueve más adentro que afuera. Dios me dijo que me iba a bendecir, pero no veo salida. Dios me dijo que me iba a bendecir y ni siquiera trabajo tengo. Dios me prometió que iba a tener vehículo y ni siquiera los cauchos, la bicicleta que voy para allá y para acá las puedo comprar. Pero todo tiene un propósito, pero lo importante es que nosotros creamos a esas promesas, que nosotros las llevemos en nuestro corazón, así esté pasando lo que esté pasando. ¿Sabe que cuando Jacob fue allí a trabajarle a su suegro, esperó 7 años y le hicieron trampa? Tuvo que recibir una mujer a la que él no quería como esposa y esperar 7 años más para poder recibir la esposa que él deseaba, y luego 7 años más para poderse volver y ser dueño de lo que había trabajado, porque mientras que estuviese en la casa de su suegro
Eso pertenecía prácticamente a su suegro, porque su suegro le cambió 10 veces el sueldo. Porque a él le daba la gana, claro, estaba debajo de su techo y él podía hacer lo que quisiera, era sus ovejas, era su ganado. Por eso que también la Biblia dice que cuando el hombre recibe a su esposa, los dos son una sola carne y dejarán a padre y madre. Y yo se lo digo para que el suegro o la suegra después no diga, no, este es mío, esto es de aquello, esto también es mío. Lo digo como consejo. Nadie aquí vive con la suegra, ¿verdad? No, tampoco vaya a levantar la mano para yo no hacerlo sentir mal. Ok, tal vez Dios te ha hablado de un empleo, hablábamos de la parte económica y no tienes empleo. Tal vez Dios te está hablando de salud y aún estás en un tratamiento, aún te sientes mal y Dios te ha dicho que te va a sanar y parece que no pasa nada, ¿verdad? O a lo mejor te ha prometido una esposa o un esposo, la ayuda idónea. Y aquí cuando las personas ven para allá a la iglesia y ven para acá, por lo menos las mujeres, y ven para acá, ay, y ven para allá, ay, pobrecitas las mujeres, ¿no? Porque dicen, oye, aquí como que no está el siervo que el Señor me prometió. Y el Señor me dijo, me va a traer un siervo o me va a traer una sierva. Y voltea para allá y las mujeres, no, los hombres quédense quietos, las mujeres voltean para allá, nada, y voltean para allá, nada. Bueno, créanle a Dios, yo también hacía lo mismo, yo volteaba para allá hasta que el Señor me la trajo. Bueno, créanle la promesa del Señor. Jacob regresó a su tierra porque Dios le había dado una promesa. Jacob era rico, tenía buena salud, tenía 4 esposas, tenía mucho ganado y cuando llegó allí él preparó su propio plan, ¿no? Para no hacerle sentir mal a su hermano, que él le envió varios regalos antes de que se encontrara a su hermano, y uno de los regalos era que eran 30 camellas paridas, o sea 60 camellos. En aquel tiempo un camello representaba para la sociedad de Israel un hombre de dinero. Él le mandó 30 camellas paridas, le mandó vacas, le mandó y 3 o 4 regalos diferentes, o sea uno tras otro para poderle causar por lo menos un impacto a su hermano para que no viniera a matarle, ¿no? Aún dudando de la promesa que Dios le había dado, él insistió o preparó su propio plan. Aunque los planes del Señor son mejor que los nosotros, pero él preparó su propio plan, le mandó un poquito de ganado, al rato le mandó otro poquito de ganado, digo nada. Con el primer ganado que le estoy mandando de repente no le gusta, pero si le mando un segundo ganado de repente se siente un poquito mejor. Y si le mando un tercer ganado, ¿a quién no le va a gustar que le manden un poco de vaca, como dice la canción? ¿A quién no le va a gustar? ¿Se lo saben? Yo creo que sí, lo que pasa es que no van a decir que se la saben. Pero ¿a quién no le va a gustar que le manden 100 cabezas que su hermano, aunque tú le tengas mucha rabia, le mande 100 toros bien gorditos de 450 kilos? Oye, uno se le quita la rabia, ¿verdad que sí? Ahora, al final, Jacob tenía que resolver el problema que tenía con su hermano. ¿Ese era la meta o era el deseo de Dios? ¿Cuántos tienen asuntos sin resolver que con solo pensarlo nos paraliza? Puede ser un divorcio que desde hace mucho tiempo decidiste romper esa relación y abrirte a una nueva relación y aún ese divorcio está allí latente. O cuentas que pagar. De repente un negocio donde quedaste deudor, te fuiste y allí está, como dicen algunos, se me fue con la cabulla en la pata. Y aún está esa deuda pendiente. O unos hijos que ya no ves. Hay una deuda pendiente, hay un pasado que reparar. De repente no vas a regresar al pasado para acomodarlo y ya no hacerlo, no, sino que ya está hecho. Pero hay un pasado que reparar. Unos padres que por decisiones se separaron y aún está ese asunto en tu vida.
Esa separación de mamá y papá nos causó problemas, nos causó heridas, nos causó desaciertos, y eso está allí. Todavía odio, le tengo rabia a mi papá y a mi mamá y no lo he perdonado y nadie sabe que en mi corazón está. Una pérdida de un familiar que aún no quiere soltar, que aún no quiere dejar, que hace tiempo se fue. Es un asunto del pasado, pero hay que resolverlo. Hay que resolverlo para poder seguir caminando en las promesas del Señor. ¿Qué asunto tienes hoy de tu pasado que te llena de temor y no lo has podido resolver? Jacob iba a encontrarse con aquel hermano al cual había engañado 2 veces. Primero le quitó la primogenitura de una forma sencilla, por el otro por su rapidez, y en un momento de que el otro de desesperación lo engañó. Y la segunda le quitó su primogenitura, la bendición que le tocaba a él, se la arrebató, haciéndose pasar y engañándolo de nuevo. Él había oído que Esaú lo iba a matar, pero dice que antes de llegar al encuentro con su hermano Jacob, tuvo un encuentro con un ángel. Dice que él habló con el Señor. En aquella batalla, en aquella lucha, el Señor le dijo que ya no se iba a llamar más Jacob, porque Jacob representaba a un hombre que era engañador, tramposo, mentiroso. Ese era el significado de la palabra Jacob. Y el Señor le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque peleaste con el Señor y ganaste, y serás padre de multitudes. Había una promesa, una segunda promesa, o una mejor promesa. Antes, minutos antes, una noche antes de que se encontrara con su hermano, tuvo un encuentro con el Señor y lo transformó. Así pasa con nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos transforma, Él nos hace mejores personas, Él nos da promesas, nos da bendiciones, nos hace ser mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, mejor familia, mejor vecino, nos transforma. Pero esa transformación no nos hace que nosotros nos olvidemos de si hay asuntos pendientes que resolver, lo dejemos y ya conocí al Señor, ya puse la mano sobre el arado, ya no vuelvo la vista atrás. No, hay que resolverlo. No es que dejes todo y ya está listo, no, resuelve los problemas que tienes y después sí, pones la mano sobre el arado, porque de esa forma estás apto para el reino de los cielos. El Señor no le podía dar una bendición tan grande a Jacob de ser padre de multitudes si no podía resolver un pequeño problema que tuvo con su hermano. Israel, ya siendo Israel un hombre de promesa, se va a encontrar con su hermano. Todavía tenía miedo, no sabía qué pudiera ocurrir ese día. Y dice que aparte de que envió las manadas de ganado antes para bajar un poco el problema, también separó su familia. Mandó una de sus siervas con sus hijos, mandó otra sierva con sus hijos, mandó a Lea, su primera esposa, con sus hijos, y por último se puso él con Raquel, por si acaso había un problema, pudiesen correr. Aparte de eso, él llevaba muchos criados y mucha gente. Y cuando Saúl lo vio, no solamente venía él, venía con 400 hombres. Y no salió a batallar, no salió a matar sus ganados, no. Dice la Biblia que su hermano corrió, lo abrazó y lloró con él. ¿Sabe que Dios ya había resuelto aquel problema que él tenía con su hermano? Dios ya había hecho la obra en su hermano, en su corazón, en el corazón del hermano. Ya no había odio, ya no había rabia. En su hermano que deseaba era volverle a ver. Su hermano deseaba era volver a compartir con aquel hermano gemelo que un día estuvo y por una tontería que hizo el uno al otro, se disgustaron y se alejó. No sé cuánto tiempo antes ya Dios había sanado el corazón de Saúl, pero Jacob aún le tenía miedo. Y Jacob no llegó así, yo siendo el hombre rico, no dice la palabra que
se humilló. Le decía, mi señor Esaú, aquí está tu siervo. Eso es una de las cosas que nosotros también debemos hacer en el momento de resolver los problemas. No vayamos con altivez ni con... No, humillémonos. Jesús se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Y recibió la muerte, que era una muerte horrible en aquel tiempo, que era morir en la cruz. El que moría en la cruz era un villano, era un maldito, era una persona muy mala. Y Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, no está de más. Él se humilló. Y le decía, mi señor Esaú. Pero el Señor ya había hecho todo lo que Él pensaba, todas esas películas que el enemigo pone en tu vida y te va a decir de repente, tu padre no te va a perdonar, tu madre no te va a perdonar, tu hermano no te va a perdonar, aquella ex esposa que le dañaste el corazón y cuando vayas a pedirle el divorcio te va a insultar porque la dejaste sola. No. Porque Dios quiere que ese pasado lo resuelva para poder continuar hacia el futuro, para que puedas recibir las promesas que Dios tiene para ti. Pero es necesario resolverlo. Esos asuntos que aún están pendientes, porque la otra persona necesita que tú le pidas perdón. O tal vez no que tú le pidas perdón, necesita perdonarte. O esa persona quiere pedirte perdón a ti. Y a veces nos limitamos, ese miedo nos paraliza. No, yo ni siquiera voy a ir a su casa a tocar la puerta, porque cuando salga va a salir con un mazo en la mano y seguro me va a perseguir. Si es la suegra, y cuando yo vaya a pedirle perdón a la suegra seguramente me va a volver a decir, no era, pero no de alegría, sino no era la mujer que yo quería para mi hijo. No, pero sí. Dios ya obró, Dios ya hizo. Dios ya sembró la palabra, Dios ya sanó ese corazón, pero es necesario que tú vayas y te reconcilies, que tú vayas y sanes, que tú vayas y rompas con ese pasado que aún en las noches te perturba, para que puedas recibir la bendición. Saben que al final, cuando llega él a su tierra y a su parentela, parecía que él venía a dividir el dinero que tenía su hermano. Y a su hermano le dice, quédate donde quieras, chico. Agárrate de esta tierra si quieres, agarra de aquí para allá si quieres, esa es tuya, agárrala. Yo no tengo problema por eso, yo tengo ganado, yo tengo gente, yo tengo de todo, yo no necesito lo que tú traes. Ni siquiera los regalos que me acabas de dar, yo no necesito. Yo lo que necesitaba era que tú vinieras a mí, que me dieras un abrazo, que volviéramos a ser esos hermanos. Era lo que yo deseaba en mi corazón. Yo no necesito cosas de eso. ¿Qué quieres agarrar? Agarra la tierra que tú quieras. Y a la final pasó y ni siquiera se quedó en la tierra que era de su hermano, sino que nada más pasó allí. Sanó su corazón, sanó el corazón de su hermano y continuó a donde Dios lo quería llevar. Entonces, tal vez Dios te está hablando y te está diciendo que es un momento, no que te vas a quedar en la tierra que Dios, en la tierra de tu pasado, sino que vas a ir un momentico a resolver ese problema y vas a continuar a donde Dios te quiere llevar, la tierra que fluye leche y miel. La Biblia dice que Dios te llama, que Dios te sana, que Dios te capacita, que Dios te procesa, y ese es el lugar más doloroso por el cual nosotros vamos a pasar cuando Dios nos llama, el proceso. Porque allí todo empieza como una lima nueva, a comer lo que a Dios no le agrada, rucu, y eso duele, eso sí duele, pero es necesario.